a compartirles otra, otra que me interesa que ustedes vean, una presentación que me interesa que ustedes vean. Ya lo vamos a ver, muchachos. Déjenme ver. Ujú. Ok, déjenme subirme por acá para no entorpecer. Bien, entonces, reflejos del siglo XX, el legado de las corrientes de pensamiento en el periodismo actual. Y yo diría que más que o sea, del siglo XX y cómo esto se posterga o continúa, mejor dicho, hasta el siglo XXI. Entonces, reflejo del siglo XX, el legado de las corrientes de pensamiento en el periodismo actual. Déjenme para avanzar acá. No me pasa esta. Ok. Bueno, los reflejos del siglo XX, como ya ustedes deben haber leído, exploran cómo las corrientes del pensamiento han influido en el periodismo actual. A través de un análisis crítico se revelará el impacto de las ideologías como el modernismo y el posmodernismo en la forma en que se presenta la información hoy en día. Entonces, cuando ustedes leyeron acerca de Sócrates, acerca de Platón, acerca de Aristóteles, comenzaron, y me voy más atrás, comenzaron, como les dije en la clase anterior, el encuentro anterior, iniciaron con estos filósofos griegos presocráticos, cómo ellos buscaban lo que era la physis y el arché. Y en esa physis era lo físico, todo lo que era físico de la naturaleza, esa exploración de la naturaleza, tomando en cuenta, ¿verdad? Estaba Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímedes, Heráclito, Parménides. Y ellos, estos filósofos, hay que tomar en consideración que ellos estaban ubicados hace 2500 años atrás, donde no había tecnología, donde no había microscopios, donde no había para ver el espacio, y todos ellos resultaron con unas ideas impresionantes que están vinculadas a las teorías de la física, de la química, que ya se exploró en los tiempos que fue avanzando y que aún hoy en día muchos estudios todavía no se han logrado de esas ideas que ellos tuvieron. Entonces es importante considerar que en la filosofía, que es el amor al conocimiento, al saber, es la búsqueda del conocimiento y se busca pues a través de, se quiere, se desea, se ama esa búsqueda de conocimiento. Vamos a observar que lo importante no es la respuesta, no es la respuesta que obtiene el filósofo, y eso sigue siendo en la actualidad, sino que lo importante es la pregunta que te estás haciendo, cómo te estás cuestionando o cómo se cuestionaron ellos en aquel momento y cómo ustedes se pueden cuestionar ahorita en el siglo XXI eh, diversas situaciones. En aquel momento, los presocráticos se cuestionaron el physis, la naturaleza, y el arjé, el porqué de las cosas. Entonces, fíjense que el arjé sigue siendo el gran cuestionamiento de la humanidad. Todavía no hemos encontrado respuesta a lo que es el arjé. Eso aún no lo hemos conseguido. Seguimos siempre buscando y va cambiando. ¿Se acuerdan que yo les dije en el primer encuentro síncrono que estaba todo muy vinculado, la filosofía, a la historia universal y a la geopolítica de la humanidad? Entonces, en cada evento diferente, y ya lo deben haber notado cuando han leído el material, cuando han buscado información acerca de en este caso los presocráticos, por qué ellos y por qué en ese momento de la historia de la humanidad? Bueno, porque recuerden que Grecia venía
estando creyendo en deidades, en dioses, en explicaciones que daban aquellos poetas y escritores, eh, aquellos que hicieron la Ilíada, la Odisea, Homero. Estos escritores pues daban una explicación estruendosa, de origen literario, poético, y esas eran las creencias, sencillamente no había otra razón, y estos hombres fueron absolutamente revolucionarios en sus ideas cuando Tales de Mileto observa y analiza dentro del entorno que él se encuentra y dice, wow, el origen o el arjé de todas las cosas está en el agua. ¿Y por qué en el agua? Porque en el agua se necesita para las plantas, para los cultivos, para la vida necesitamos el agua. Entonces, tal vez no sea algo concluyente, pero se atrevió a decir algo diferente. Y así como él, los otros filósofos presocráticos. ¿Pero por qué se atrevieron? Porque en la ubicación geopolítica donde ellos estaban, por lo menos Tales de Mileto, estaba en Mileto y Heráclito, otros filósofos estaban en Egeo, es decir, formaban parte del imperio griego, de los griegos, pero estaban alejados del movimiento político de Grecia. Entonces ellos pudieron darse, como quien dice, el lujo de avanzar en ideas distintas, porque no tenían esa presión política, porque no estaban cerca. Y otro factor de gran importancia es para que ustedes lo vean como de esa manera general y lo puedan comprender mejor. Otro factor de gran importancia definitivamente es el hecho que allá llegaban como ellos estaban, en la ubicación donde ellos estaban, no todos estaban en el mismo sitio, pero estaban en sitios cercanos, pero lejos de lo que era la polis de Grecia y estaban más bien cerca del sur de Italia y rodeados del mar Egeo. Entonces allí había un tránsito de barcos. Recuerden que en ese tiempo el medio de transporte primordial para todas las mercancías y todo eran los barcos, los navegantes. Y allí llegaban personas de Egipto, de Mesopotamia, y ellos traían cálculos matemáticos, conocimientos matemáticos que, wow, ellos les impresionaba porque no explicaban las cosas como lo estaban acostumbrados los griegos que... Bueno, lo explicaban a través de eventos sobrenaturales, eh, el dios del rayo, el dios del mar, eh, de las aguas. Si llovía, ellos encontraban una explicación a través de una deidad. Y ya cuando ellos empezaron a ver, wow, pero estas personas que vienen de Egipto traen cálculos matemáticos, números. Y bueno, allí está Arquímedes con el estudio de la matemática, Pitágoras. Precisamente ellos fueron como descubriendo ese contacto que tenían con estas otras personas, estos viajeros, les hacía ver como más allá de lo que era el círculo cerrado que estaba directamente en Grecia. Ellos como estaban en ese otro ambiente geopolítico, entonces fue muy útil, muy importante para que comenzaran a abrir su pensamiento y pasaran del mito al logos, es decir, de todo lo que era una mitología de la creación humana a lo que es la lógica, el razonamiento, el pensar y buscar la fisis, es decir, la naturaleza, lo físico, darle una explicación y buscar también el arjé, que era la razón de las cosas. Entonces ellos cuando buscan esto, sientan los parámetros iniciales, las bases de todas las otras ciencias. Dependiendo cuál filósofo estuviéramos hablando, allí hay principios físicos, químicos, matemáticos, sociales, de la naturaleza, de la botánica. Es impresionante cómo ellos sientan las bases de todo esto que después, ya con
el avance de la humanidad y las tecnologías, ellos van a poder, eh, nosotros los seres humanos, pues la humanidad ha podido avanzar más en conocimiento, pero esas bases que hicieron razonar y sacarnos aquello del mito, de la mitología, y comenzar a pensar y a razonar. Y razonar no es otra cosa que eh, el, el inicio mm, primario del método científico. Y el método científico es lo que abrió el paso posteriormente, siglos después. El método científico es lo que abrió paso a todas las ciencias. Y esto es lo que ha permitido la investigación, el crecimiento en la humanidad, pero ya ellos sembraron esa inquietud, ese razonamiento. Realmente hay teorías que están muy bien fundamentadas, físicas, químicas, matemáticas, incluso este, más allá de la Tierra, en el espacio, se fundamentan en esas preguntas que ellos se hacían, en esas respuestas que se dieron, y empezaron otros científicos, filósofos también, a buscar información y con las nuevas tecnologías encontraron respuestas, encontraron teorías, pero si si ellos no hubiesen pensado de esa manera y ellos no hubieran encontrado, eh, digamos, esa forma de razonar las ideas y razonar el arjé, el porqué de las cosas y el physis, o sea, todo lo que era lo físico y natural, pues no se hubiese llegado, no se hubiese avanzado o se hubiera tardado más en avanzar la humanidad. Porque luego, si ustedes ya han avanzado, como creo yo, en la lectura de los materiales, entonces aparecen Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes ya cambian el estudio o el razonamiento de el por qué, el arjé, y pasan al interior. Entonces ya ellos sueltan el exterior, aunque también toman de estos filósofos presocráticos, toman muchos aspectos importantes, por ejemplo, Platón, Aristóteles, pero el primero en ese momento es Sócrates, y él ya va hacia lo interior, hacia la ética. De allí se forman otros principios. No es lo que pase afuera, sino lo que pasa dentro de mí. Entonces eso es lo que ya ellos, estos otros filósofos, comienzan a analizar. Entonces son dos aspectos de suma importancia: lo que ocurre afuera, que nos afecta a todos, y lo que ocurre en nosotros mismos, que afecta a nuestra vida y también afecta a la sociedad, porque de allí, bueno, vienen temas políticos, guerras, etcétera. Y de dónde provienen? De esas personalidades tan fuertes que tiene cada uno de estos individuos que ha pasado la historia. Y es justamente eso que hay en mí. Y cómo entonces, cómo cultivar la verdad, cómo parir las ideas, decía Sócrates, ¿no? La mayéutica, parir las ideas y buscarle el porqué de las cosas de nosotros mismos y como sociedad. Entonces allí surgen otras ciencias, yo diría las ciencias sociales, la oratoria también, con los sofistas, que ya ustedes tuvieron haber visto, haber leído acerca de esto. Y entonces pasan las otras etapas que ya ustedes también están allí el material, en la Edad Media, bueno, el Imperio Romano, la Revolución Industrial, y después que sí, la Revolución Francesa. Estoy hablando aleatoriamente, ¿verdad? Pero entonces luego vienen todas estas filosofías fundamentadas ya en la época ya digamos más cerca hacia nosotros, y sin quitarle, porque todo el trayecto es importante. Incluso de aquí en adelante, lo que sigue y lo que ya se está haciendo, porque recuerden que ahorita estamos con el tema de las nuevas tecnologías, así como teníamos la revolución industrial, pues ahora tenemos la inteligencia artificial. Entonces, ¿y cómo influye esto en todas las profesiones? Y muchísimo en la comunicación social. Y esto es un tema para filosofar, para reflexionar, para hacernos preguntas.
y llegar a un punto también de marcar pautas filosóficas o corrientes filosóficas, quienes estén a favor de que, por ejemplo, se me ocurre filosofar, se me ocurre pensar, quienes estén a favor que el ser humano se deje llevar por la inteligencia artificial y ya no usemos más nuestro razonamiento y la explicación nuestra y la apropiación del conocimiento, porque ya el conocimiento está allí, está en la red, está en la web. Y eso sería una corriente filosófica, por ejemplo, que seguramente está gestándose. Y hay otra corriente filosófica que podría estarse gestando también, que está en contra absoluta de la inteligencia artificial. Y eso vemos personas que lo dicen, yo no estoy de acuerdo, eso no debe existir, no debe hacerse. Y luego habrá algunos que estén como en un punto medio, donde digan sí, pero manteniendo la calidad del razonamiento humano. Interpretando, que el ser humano esté interpretando. Entonces, de esa manera podemos darnos cuenta cómo influyen todas las circunstancias para llevarnos, por ejemplo, al modernismo y al posmodernismo. Vamos a leer un poquito la presentación. Reflejo del siglo XX explora cómo las corrientes del pensamiento, las que les vengo mencionando, han influido en el periodismo actual. A través de un análisis crítico se revelará el impacto de las ideologías como el modernismo y el posmodernismo en la forma que se presenta la información hoy en día. Entonces, fíjense cómo, ya estamos hablando de información periodística. El modernismo trajo consigo una nueva forma de pensar que rompió con las tradiciones. En el periodismo, esto se tradujo en un enfoque más experimental y subjetivo, permitiendo a los periodistas explorar su propia voz y perspectivas. Esto está muy, muy interesante, ¿verdad? Con respecto al modernismo. Si ustedes están leyendo acerca del modernismo, ustedes dirán, bueno, ¿y de qué manera influye esto? Bueno, fíjense cómo ustedes, cómo influye en su futura profesión porque les permite a ustedes explorar su propia voz y su perspectiva, sus puntos de vista, habiendo pasado antes también por el positivismo y por el liberalismo, que es sumamente importante para los comunicadores sociales, porque es aquello, son esas dos corrientes en las cuales el comunicador social se mantiene. Porque el positivismo está fundamentado en la ciencia, en lo que es corroborable, en lo que existe, en lo que se puede comprobar. Es decir, usted no va a hacer un reportaje o va a dar una noticia de algo que no exista. Entonces allí tiene que haber positivismo. Pero luego está el liberalismo, en donde es los derechos humanos, es un enfoque totalmente liberal, en el buen sentido y entendiendo lo que tiene que ver con el tema político y el tema de los derechos humanos. Entonces, allí, y también la ética y los valores, nos volvemos atrás a Sócrates, eso quedó allí sentado en la sociedad. Entonces el periodista tiene y el comunicador social en general y el comunicador enfocado en marketing digital y en redes sociales tiene que trabajar siempre bajo criterios de ética, bajo criterios de principios morales y bajo criterios positivistas porque tiene que investigar. No puede hablar cualquier cosa, a decir una mentira dentro de lo que es la noticia. Ese sería el deber ser. Por supuesto, sabemos que hay situaciones este, sociales y políticas en las cuales vemos a comunicadores sociales que están en algún momento tergiversando las verdades. Pero ese no es el deber ser. El deber ser que ustedes tienen que aprender como comunicadores, futuros comunicadores sociales, es justamente manejarse en el ambiente de la ética y de la verdad y con su propia voz y sus propias perspectivas, pero siempre con el positivismo como corriente filosófica en la parte investigativa. El periodista, el comunicador social, eh, en marketing, en cualquier área, en cualquier rama de la comunicación social, tiene que ser un investigador. Y un investigador aplica el método científico y un investigador
aplica el positivismo. Y luego también cuando aplicas el humanismo, porque son ciencias sociales, la carrera de ustedes está enmarcada en las ciencias sociales, también allí eh, aplica el liberalismo y en el liberalismo, en esa corriente, pues es donde surgieron los derechos humanos, las libertades de expresión, el derecho a decir, a disentir también, el tener diversas perspectivas, tener tu propia voz. Entonces tú como comunicador social y la sociedad en general tienen esos derechos a través de esa corriente filosófica, el liberalismo que sentó esas bases, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjense ustedes qué interesante hasta dónde nos va llevando todo eh, este proceso de aprendizaje de la filosofía. Y esto, como yo les decía en el encuentro uno, es algo muy, digamos, general, tratando de llevarlo a lo específico, a lo que les corresponde a ustedes como comunicadores. El posmodernismo desafió las narrativas objetivas y promovió la idea de que la verdad es relativa. Bueno, por allí era algo que ocurría entre Parménides y Heráclito allá en los presocráticos, que veíamos que uno hablaba de que todo era inamovible y el otro decía que todo pasaba. Y fíjese cómo esto se vuelve a ver reflejado acá en el postmodernismo, donde la verdad es relativa. En el periodismo actual, esto se manifiesta en el uso de narrativas múltiples y la inclusión de diversas voces en las historias. Diversas voces en las historias. Entonces habría que ver, por ejemplo, el enfoque cuando estamos hablando de un tema. em, ¿Qué les puedo decir? Qué se me viene al pensamiento? Por ejemplo, cuando la explotación de minerales. Están los ecologistas, que representan unas voces en esta historia. Y están aquellos que dicen, no, vamos a explotar los minerales, pero vamos a explotarlos de cualquier manera. Y hay otros que quieren explotar la minería, pero con, digamos, acuerdos y convenios con aquellas personas ecologistas para cuidar la naturaleza. Entonces, el buen comunicador tiene que recoger todas esas voces para hacer reflexionar a su audiencia dónde está la ética y dónde está la verdad. Nos remontamos a Sócrates, nos remontamos a Platón con el mito de la caverna. Entonces, sí, sí quiero que vean esa relación que hay allí. Entonces, continuamos. Acá, el periodismo de opinión. El auge del periodismo de opinión en el siglo XX ha permitido a los periodistas expresar sus puntos de vista. Este enfoque ha creado un espacio para el debate y la reflexión, aunque también ha suscitado críticas sobre la objetividad del periodismo. Bueno, habría que ver cuáles opiniones, pero siempre la opinión, la posibilidad de tener divergencias y luego llegar a acuerdos es vital, es fundamental en la sociedad humana. Entonces, ese hecho de que exista el periodismo de opinión siempre y cuando no esté sesgado por temas, digamos, de corrupción, políticos, que hagan que aquel periodista mienta o aquel comunicador social mienta por conveniencia y manifieste una falsa opinión de algo. Bueno, si eso ocurre, allí está mal. Allí no estamos aplicando los principios de Sócrates eh, y de Platón y de Aristóteles que deberían regirlos a ustedes como comunicadores sociales. Entonces, reflexionar al respecto. Todo este contenido tan hermoso, tan profundo que abarca toda la historia de la humanidad, está allí para ustedes es precisamente para hacerlos entender esa ética, entender esos valores y reflexionar. Reflexionar muchísimo, pensar, razonar. Recuerden, el logos, el razonamiento. Entonces, el periodismo investigativo. Bueno, fíjense que si anteriormente vimos el periodismo de opinión,
Ahora el periodismo investigativo, este es un periodismo positivista porque aplica el método científico, todos los pasos del método científico para poder definir si algo es cierto o no. Porque cualquier persona o cualquier periodista o cualquier influencer, pseudo periodista, puede decir, emitir una opinión, como lo veíamos hace un momento, una opinión acerca de un determinado tema político, económico o social en un país o incluso en el mundo. Y el periodista investigativo va a aplicar las técnicas y estrategias del método científico para lograr justamente encontrar la verdad que proclamaba Sócrates que sentó las bases, fíjense dónde vamos relacionando. Entonces, el periodismo investigativo se consolidó como una herramienta esencial para la responsabilidad social a través de la indagación y la exposición. Los periodistas han desafiado al poder y han revelado verdades ocultas que afectan a la sociedad. Entonces, al revelar esas verdades ocultas por un proceso de investigación que les permite a ustedes como futuros periodistas, en el caso de los periodistas o comunicadores, eh, encontrar esa situación que está haciendo daño a una sociedad, es revelar esas verdades ocultas que afectan a la sociedad y en consecuencia están ayudando a que la sociedad mejore, a que la sociedad progrese, a que lo que se esté haciendo mal se pueda corregir. Entonces, fíjense qué importante es esta forma de ver el periodismo siempre, entendiendo que tiene unas bases filosóficas muy fuertes. El impacto de la tecnología. Aquí vamos con lo que hablábamos hace un rato de la tecnología, de la inteligencia artificial. La tecnología ha transformado el periodismo, facilitando la difusión de información y permitiendo un acceso más amplio a las fuentes. Sin embargo, también ha planteado desafíos sobre la veracidad y la fiabilidad de las noticias. Entonces, fíjense, allí vemos la tecnología nos permite la veracidad y la fiabilidad o allí aplica los fake news, por ejemplo, las noticias falsas. Entonces, como la tecnología ha transformado tanto al periodismo y entonces se ha facilitado la difusión de tanta información por todas partes, hay mucho acceso de las personas a las distintas fuentes. A través, usted tiene un teléfono y ya usted tiene ahí una visión del mundo completa. Entonces, allí ustedes tienen un gran desafío sobre trabajar sobre la base de la verdad, que es la ética y lo que nos enseñó y nos dejó Sócrates, y la fiabilidad de las noticias va a depender de esa verdad. Entonces usted tiene que respaldar su imagen como comunicador a través del manejo honesto de la información, a través de su opinión fundamentada en la investigación, positivismo, método científico, corroborar y liberalismo, derechos humanos, libertad de expresión, libertad de género, etcétera, pero llevado con veracidad y confiabilidad. No usar las redes es para generar amarillismo y para generar lo que llaman el fake news o noticias falsas, que es lo mismo que ha sido durante toda la vida en el periódico impreso, que es lo que llamamos amarillismo. Entonces, justamente eso va a depender de que usted entienda esto que está estudiando acá, que lo está viendo y que lo lleve a la práctica siempre a lo largo del ejercicio de su profesión, porque su profesión es sumamente importante para influir en las masas, en la sociedad. La diversidad en el periodismo, la diversidad en las voces y las experiencias es crucial para un periodismo más representativo. Las corrientes de pensamiento del siglo XX han impulsado la inclusión de perspectivas diversas, enriqueciendo la narrativa periodística. Como hay tanta diversidad de voces, de opiniones, de comunicadores, entonces
Todas esas experiencias son cruciales para que usted ejerza un periodismo representativo. Estas corrientes que ya conocemos del siglo XX impulsaron esa inclusión de distintas perspectivas, lo que hizo que se enriqueciera más la narrativa periodística. Los medios sociales. El surgimiento de los medios sociales ha cambiado la forma en que consumimos y compartimos noticias. Esta plataforma ha democratizado el acceso a la información, pero también ha generado desafíos en cuanto a la calidad y la veracidad del contenido. Volvemos a lo mismo. Hay que ser cuidadoso con esa veracidad, la verdad, muchachos. Entiendan eso. La verdad, la veracidad y la calidad, no la mediocridad del contenido. Entonces, pendientes, muy pendientes con esto para el ejercicio de su profesión. Con respecto a la ética en el periodismo, las corrientes de pensamiento del siglo XX han influido en la ética periodística. Y no solo del siglo XX, las corrientes de pensamiento desde que venimos de Sócrates para acá, promoviendo la transparencia y la responsabilidad. Los periodistas deben navegar entre la presión de la inmediatez, ya debo decir la noticia ya, y la necesidad de mantener estándares éticos elevados. Es decir, no puedo decir cualquier cosa, no puedo hacerme eco de una falsa información. Tengo que indagar primero. Entonces, el rol de investigador, esa corriente positivista, tiene que prevalecer también para que usted pueda cumplir al informar con veracidad, de manera veraz. Y la única forma es investigando. Usted no puede hacerse eco y repetir sin fundamento, porque usted es un comunicador, va a ser un comunicador social. El futuro entonces del periodismo, ¿dónde estamos? ¡Wow! eh, una de las carreras que ha sufrido siempre cambios a través profundos, a través de todas estas etapas de la historia geopolítica de la humanidad y los cambios en las corrientes filosóficas, ha sido justamente la comunicación social, porque es una carrera o es una profesión que está vinculada a todo lo que es información política, geopolítica, temas sociales, temas humanos, o sea, está vinculado a toda la información, es sumamente amplio lo que puede manejar un comunicador social y lo que manejan muchos comunicadores, porque recuerden que cada quien se va especializando en su área. eh, y entonces allí vemos que el futuro del periodismo está en constante evolución y ahora más porque está siendo impulsado por las nuevas tecnologías, lo cual demanda transparencia. Volvemos e insistimos. Suena reiterativo, pero así es. Así es, desde Sócrates hacia acá, así es. ¿Y por qué? Bueno, porque la verdad realmente, la transparencia, la honestidad son valores que debemos mantener para que la sociedad siga por caminos de bien, por caminos de prosperidad. La mentira no nos lleva a ninguna parte, muchachos. La mentira es, yo diría, pan para hoy, hambre para mañana, porque hoy sales de un aprieto con una mentira, pero luego, mañana, ¿qué consecuencias va a traer esas mentiras o esa situación que no sea transparente que ustedes vayan a realizar como periodistas, como comunicadores? Las lecciones del siglo XX son fundamentales entonces para enfrentar esos desafíos actuales. O sea, ¿cuáles lecciones? Bueno, las lecciones que venimos trayendo de la filosofía y en este caso pues hablamos del siglo XX porque ya no es que hemos salido, hemos ido avanzando de los presocráticos y ya estamos ya por estos lados, ya en nuestro periodo histórico. Em, ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir crear un periodismo sostenible en el tiempo, que sea creíble. Ustedes se imaginan, vamos a filosofar un poquito con esto. Y ya para terminar, ¿ustedes se imaginan que los periodistas todos dijeran mentiras? No investigaran, no tuvieran ética, sus noticias no fueran veraces ni transparentes. Si todos fueran así, yo no, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? La sociedad no tendría forma de conocer la verdad.
porque aún en medio de toda esta vorágine de información y tecnología, ¿cómo puedo saber yo quién me dice la verdad dentro de todo lo que yo estoy viendo, informándome aquí y allá, pero cómo sé yo cuál es la fuente? Entonces la credibilidad se la ganan ustedes. ¿Y cómo se la van a ganar? Con ética y con verdad, con transparencia, haciendo un trabajo periodístico de calidad. Entonces allí las personas es lo que va a hacer sostenible el periodismo y la comunicación social, es lo que va a hacer a la larga que su carrera tenga sentido, que su profesión tenga sentido, porque entonces las personas van a buscar al periodista Pedro Pérez, porque este periodista se caracteriza por ser una buena fuente, es una persona que no dice y repite, sino que investiga primero y sobre la base de esa investigación dice lo que tiene que decir, sea bueno o sea malo, guste o no guste, pero esa es la verdad. Entonces, cuando una persona, un profesional de la comunicación social trabaja de esa manera, genera respeto en su audiencia. Y entonces allí hay un seguimiento de este profesional para estar bien informado. Entonces, eso hace sostenible su profesión. Para reflexiones final ya, para reflexionar. El legado de las corrientes de pensamiento del siglo XX sigue vivo en el periodismo actual. Es esencial reflexionar sobre cómo estas influencias moldean nuestras percepciones y comprensiones del mundo, garantizando un periodismo que sea relevante y responsable. Entonces, allí está. Todas estas corrientes filosóficas, desde los presocráticos, pasando por las cuatro grandes etapas de la historia de la filosofía que están casadas con la historia geopolítica de la humanidad. Sigue vivo en el periodismo actual. Y es esencial entonces siempre mantener reflexión de cómo estas influencias moldean la percepción y la comprensión del mundo. De este modo garantizamos un periodismo que sea relevante y que sea responsable. Si ustedes se quedan con eso, créanme que ya entendieron todo lo referente a esta unidad curricular. Bueno, espero con mucha inquietud que ustedes, los que faltan, realicen los cuestionarios. Recuerden que las actividades son hasta el 1 de marzo, que es el próximo domingo. Entonces, no lo dejen para última hora. Están sobre el tiempo. Espero que esto les haya un poquito abierto más a entender la razón. No son fechas, no es esto, es entender quiénes, por qué y cómo influyó ese pensamiento. Entonces, espero recibir sus evaluaciones, sus dos cuestionarios. Les deseo éxito académico y bueno, ya vamos a, a dejar de compartir. Les deseo el mayor de los éxitos en esta unidad curricular y en todas las que ustedes vayan cursando y en toda su carrera. Espero encontrármelos nuevamente en el camino. Es un honor. Estoy agradecida con haberlos tenido en esta unidad curricular y deseándoles siempre lo mejor. Estamos en contacto a través del foro de dudas. Cualquier inquietud que tengan, aquí estoy para ustedes. Entonces, bueno, felicidades de antemano, deseando que todo salga muy bien en la aplicación de esos cuestionarios. Y no desistan, no desistan. Si están pensando, no, es que no he leído, lea, busque la información que es muy interesante y aplique los dos cuestionarios, que estoy segura que sí puede. Yo creo en ustedes, se los dije en el primer encuentro y se los repito. Entonces, bueno, quedamos así y bueno, abrazos y bendiciones para todos.